Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de poder encontrarnos con todos ustedes para este conversatorio especial que quiere hablar un poquito de cómo están afectando estos conflictos que estamos viviendo a nuestros niños. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados, que han sumado a la incertidumbre por toda la crisis sanitaria que se vive en el mundo, por la pandemia. Se ha sumado aquí en el Perú no solamente la crisis económica, sino ahora también la crisis política. Y esto ha generado muchísima crispación en el país estos últimos tiempos, sobre todo este último mes y pico, y a veces estamos pensando que los niños, por ser niños, digamos, no se ven afectados por ello, que esto es un tema que es de adultos. Sin embargo, nosotros desde la tarumba y desde el conocimiento y la experiencia que tenemos en el trabajo con los niños, nos damos cuenta cómo todas estas actividades, estas cosas que suceden en el mundo y en el país, definitivamente les afecta, definitivamente ellos están muy atentos, muy despiertos con las cosas que pasan. Así que nos parecía importante poder conversar un poquito de esto y seguramente orientar a algunas familias que pueden tener algunas consultas, algunas preguntas. Así que estoy muy contenta de poder hoy día presentarles a nuestras dos invitadas. Primero quiero invitar y agradecer su presencia a Adriana Urrutia. Ella es politóloga, directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, presidenta de Transparencia y además niña tarumba. Así que muy orgullosos, Adriana, de tu recorrido y del rol tan importante que cumples el día de hoy en el país. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Yera, a ti y gracias a la tarumba, que siempre es como volver a casa un poco. Lindo. Y también nos acompaña Gaby Amas, ¿no? Gaby ya muchos la conocen desde su rol en la tarumba, es licenciada en psicología, es responsable del área psicológica de la tarumba, pero es además una persona, una psicóloga con 30 años de experiencia y una terapeuta relacional sistémica. Así que Gaby, muchísimas gracias también por estar aquí esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, Yera, muchas gracias por la oportunidad. Me siento también feliz viendo además la carita de Adriana, que la verdad es que no puedo evitar mirarla como cuando era una niña tarumba y la recibía y la esperaba y la despedía también en la puerta. Me acuerdo su emprendimiento, unos politos, Adriana, que tú pintabas. Ay, mis épocas de empresaria que ahí quedaron. Ay, hermosa. Y bueno, Bueno, reencontrarme también cómo me encantaría poder mirar las caras de aquellos que nos ven. sí, ¿no? De poder Total. otra vez reencontrarnos con ellos, con los papás, con las familias que se Ojalá que, conectaban con nosotros. Ojalá que pronto, ¿no? Yo creo que felizmente estamos caminando ahí a encontrar una luz al final del camino, ¿no? Y realmente esperamos con mucha ansia encontrarnos y ojalá estas conversaciones después las podamos tener realmente, ¿no? Presencialmente, y por lo menos juntos, ¿no? Juntas, y mantenernos de alguna manera, pues, reconectarnos nuevamente, ¿no? Aunque felizmente a lo largo del año hemos estado conectados, aunque sea a través de la virtualidad. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidas. Y vamos a empezar el día de hoy conversando un poquito del tema y vamos a pedirle a Gaby que empiece dándonos unas palabras. Unas palabras. Empecé. Mira, cuando estaba escuchándote y hablabas tú de toda este caos y esta circunstancia, ¿no? ¿Cómo afecta estos conflictos a las familias y por lo tanto a los niños que ya viven en entornos ya totalmente afectados? O sea, que nos hemos adaptado, que hemos aprendido a manejar y a lidiar la incertidumbre, pero los golpes que estamos recibiendo como sociedad, la polarización, las dudas, la incertidumbre, las rabias que vivimos los ciudadanos y que además son conversaciones
también familiares, en el desayuno, en el almuerzo, en la sala, mientras ven tele, y se convierten en insumos. Se convierten en insumos que los niños están consumiendo. Y claro, nosotros de repente envueltos o efervescentes, apostando por lo que nosotros creemos, algunos muchos más intensos que otros, pero sin darnos cuenta que esta atmósfera y este clima eh, también carga a la infancia. Y es lo que me preocupa, porque mira, yo que estoy en la parte de hacer el soporte emocional de personas en su mayoría adultas, y algunos saliendo ya, digamos, de picos tremendos, sintomáticos, de depresión, de ansiedad, han venido otra vez como una réplica. Es como un terremoto que volvió a desequilibrar y a romper la fragilidad que algunas personas estábamos, digamos, teniendo, ¿no? Y los niños están allí. Los niños están ahí caminando, jugando, como si no entendieran, como si no vieran, pero ellos naturalizan y absorben todo con tanta simpleza. Pero imagínate si es que los adultos, hay rebrotes, por decir así, ¿cómo entonces están mirando los niños? Así es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? Algún momento te voy a ser honesta y le voy a contar que he presenciado algunas discusiones acaloradas de puntos de vista de mi propia familia. Y yo me he sentido incluso entre sorprendida y, y además recuerdo un momento que hasta agitada me sentí. Es decir, que empecé a sentir el corazón, el fastidio, el dolor en el hombro. Y claro, yo tengo experiencia, tengo pensamiento abstracto, digamos, postulo un porcentaje de tolerancia, digo un porcentaje porque siempre hay un sesgo de intolerancia inconsciente o consciente. Entonces, ¿cómo lo viven nuestros niños? ¿Cómo están regulando los adultos? O si están siendo conscientes los padres de familia que estos arranques de expresiones totalmente válidas, de posturas totalmente válidas, eh, pueden también distorsionar la percepción de lo que implica la política misma. Entonces yo veo que estamos, sí, en situación complicada, válida, pero también veo que estamos ensuciando y colaborando en generar otra vez una generación que tiene un entendimiento de los conceptos o de la política distorsionada. Un ejemplo, el chofer de combi asesina le enseña a otra persona a manejar combi. Entonces, en esta escalonada de aprendizajes, de malos aprendizajes, se convierte como una normalidad. Y es lo que está pasando ahora desde mi punto de vista. Entonces yo estoy muy preocupada, observo clases de niños de educación inicial y lo que observo es que los niños empiezan, por lo menos en un ciclo hace como 2 semanas, a repetir comportamientos de colarización, comportamientos de irritabilidad. Y claro, al hablar con los padres, me encuentro con lo que todo el mundo está viviendo, ¿no? La inseguridad, el fastidio, la frustración, el sentimiento de que estás saltando a precipicios y realmente con mucho pesimismo en algunas familias, algunos incluso hablando de desbaratar sus escenarios, vender la casa, cambiarlos de colegio, y estas conversaciones en el día a día comienzan a asustar a los niños. Entonces yo entiendo, ¿no? Yo entiendo, todos estamos asaltados, asombrados, y día tras día
y no nos estamos dando cuenta, muchos de nosotros no estamos dando cuenta que hay escuchas pasivos que absorben el conocimiento según nosotros les mostramos. Y más bien yo quiero proponer la idea de que esta es una gran oportunidad de los padres de familia. Y en esto de repente Adriana puede hablarlo un poco, digamos, más exacto en relación a los conceptos, pero ¿cómo estoy enseñando? ¿Cómo estoy trasladando? En mis acciones hay un metalenguaje. Tolero, alzo la voz, no comprendo, no escucho, le doy la oportunidad de refutar o de escuchar sus argumentos. Es decir, qué lenguajes, digamos, en las acciones van acompañando, que van ingresando con una naturalidad como si estuviese tomando un jugo y van absorbiendo los niños como patrones. Claro, en las épocas en que los niños salían a la escuela o iban a su tarumba a jugar y nosotros lo sabemos, que ellos replicaban los juegos. Eran las épocas en que nosotros jugábamos a las votaciones en la tarumba, eran las épocas en que jugábamos a las propuestas y los niños generaban sus candidaturas, ¿no? Entonces había todo un juego de personajes, del personero, del periodista, y todos ubicaban personajes que los niños distinguían en los procesos electorales. Entonces esto se ha perdido, y segundo, tampoco tienen la posibilidad de replicar sus ansiedades a través del juego simbólico en las escuelas. Aún los niños no se les permite acercarse a los parques, a algunos padres todavía, con toda lógica, a algunos con más temor que otros. Y me pregunto, ¿cuál es la válvula de escape de nuestros niños? Si estoy considerando como padre o madre de familia, como jefes, ¿no?, de sostenedores del hogar, que hay un juicio moral que se desarrolla desde la infancia y que esta es una gran oportunidad para ser consciente de los conceptos, de las conductas que queremos que nuestros niños aprendan. Entonces hay varias situaciones que distingo, ¿no? Ya una ansiedad y un estrés de una familia que ya viene afectada porque las condiciones del trabajo en casa, de estoy estudiando en casa, trabajo en la mesa, en el otro lado mi hijo, mi hija en la escuela, me levanto y cocino, paso el trapeador, el papá vigila si ya está la comida lista y por ahí está en conversaciones con su equipo. Entonces vemos una dinámica donde el hogar también se ha ensuciado. Y lo que creíamos perfecto se desdibuja porque no hay espacio, sino hay tiempo para el encuentro con tranquilidad, con el encuentro que tal vez en momentos de no pandemia también eran ensuciados con vamos al centro comercial a gastar, vamos a comer al sitio, la bulla, al olores con juegos y grasa. Entonces, una serie de situaciones, pero me pongo a pensar eso, ¿no? Yo ya no crío, pero veo niños y veo gestos adultos en los padres asustados y te digo que en todos los segmentos me toca visitar algunos hogares también y es lo mismo, ¿no? Y aquí lo que quisiera conversar, digamos, más allá de lo que todos ya sabemos que está ocurriendo en nuestros hogares, es que tengamos conscientes que hay el estrés, ya estamos más afectados aún con esto, es otra pandemia interna en cada hogar, es otro agresor, porque el miedo es un agresor. Y lo siguiente es que tengamos conciencia que el juicio moral se desarrolla en la infancia y que hay que trasladar a nuestros niños con palabras
a la altura y coherentes, con conductas también de tolerancia, porque la convivencia inteligente para vivir en sociedad inicia en casa. Y claro, hoy la casa, no todos tenemos la posibilidad de vivir en casas grandes. Entonces, otra vez los jefes del hogar, otra vez están, digamos, con un peso y con la necesidad de ver el panorama. Es injusto porque ahora no hay digamos, una red de contención que antes sí había, pero sí tenemos que tomar conciencia que por más que el Estado tenga su papel con respecto a una educación, igual somos los padres, los protagonistas principales que forjamos, que sostenemos la salud en primera base, ¿no? Entonces, bueno, desde el campo micro al campo macro, que luego probablemente Adriana lo irá a conversar. Entonces, son esos temas, Yera, Adriana, que me ponen a mí muy, muy preocupada. Y quisiera concluir diciendo que veamos la oportunidad, que esto es una situación de ciudadanía, estas son experiencias que los niños tienen que ver, y cómo lo describes tú es cómo lo vive un niño o una niña, porque eres tú quien dibuja para tu hijo o tu hija el panorama, el paisaje. Entonces, si tú describes, mira esa situación terrible, o mira esa situación que acaba de ocurrir y no es tan terrible, es decir, cómo describes es importante para la incorporación de la imagen en correcto o incorrecto, y esa es nuestra tarea. Es lo que te puedo decir por ahora, Adriana. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Está muy bueno entender ese enfoque, ¿no? Desde la emoción del niño, cómo ellos están justamente viviendo todos estos momentos, ¿no? Y como tú dices, más allá de la preocupación, creo que este es el momento de generar la reflexión en las familias para justamente ver cómo vamos a generar el siguiente proceso, ¿no? Porque no solamente porque nos viene un tiempo hacia adelante distinto, cambiante en el país, sino porque vamos a empezar a salir de la crisis sanitaria, por ejemplo, ¿no? Ya estamos vacunados, etcétera, etcétera, entonces vamos a empezar a salir a la calle. Y el niño tiene que retomar esa vida que tenía prepandemia, ¿no? Entonces, pero hay otra crisis sanitaria y que no tiene que ver con el cuerpo directo, sino con una emoción, con un miedo, con un temor. Totalmente, sí. Buenísimo. Adriana, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar desde tu enfoque? Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por digamos, la lectura, y gracias, Yera, por la oportunidad. Yo que tengo aquí un conceptito que se me va a olvidar. Nosotros venimos bueno, yo, para los que no me conocen, yo soy politóloga, entonces voy a hablar de esto, y siempre que cuento que soy politóloga, la gente, o sea, ahora ya se conoce más, ¿no? Pero antes era como, ¿qué es eso, no? Y es como, bueno, una científica social que estudia la política, ¿no? Y siempre es como, ¿pero qué? ¿Pero qué asco? ¿Pero qué haces con eso? O sea, como que, ¿no? Que repulsión, y somos parte de una sociedad que le repugna la política, porque nuestra historia es una historia donde la política le ha dado la espalda a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que sí, que venimos o sea, cuando contar, ¿no? Que tenemos los 5 últimos presidentes investigados por delitos asociados a la corrupción, es fuertísimo, ¿no? Y entonces claramente como un peruano o una peruana va a confiar en la política, ¿no? Entonces es como,
Y además las cifras lo señalan, o sea, 7 de cada 10 ciudadanos no confían en el Parlamento, ¿no? Entonces es muy crítico la crisis de representación que estamos viviendo, pero yo creo que también es momento que como sociedad nos comprometamos a transformar eso, y seguramente es desde una postura bastante idealista, porque efectivamente hay un conjunto de problemas estructurales, pero creo que estamos en un espacio donde lo que estamos tratando es de pensar en cómo criamos y educamos a nuestros hijos, para que el futuro que ellos vayan a construir sea distinto que el presente que nosotros estamos viviendo. Y creo que la política ocupa un rol central ahí, ¿no? Entonces mi primer consejo para los padres que nos están escuchando, para, bueno, padres no padres, pero quienes están, digamos, interesados en acompañar un proceso electoral en familia, o sí, con un colectivo, lo primero que hay que hacer es hablar de política, ¿no? O sea, yo he visto también mucha gente que dice, no, hijito, eso es de adultos, no, hijito, eso no, vamos a poner, no sé, Peppa Pig o como cualquier otra cosa, ¿no? Y en realidad yo creo que es, y Gaby ya lo decía, es una oportunidad única de enseñarle a los hijos quiénes somos, ¿no? Porque el momento electoral es un momento que acelera un conjunto de procesos históricos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos también un vínculo con la historia que es mucho como los incas y el pasado, y a todos nos encanta decir como somos el país pues, de los incas, y hemos visto al presidente Sagasti ahora, ¿no? Ahí en Vilcahuamán de Inca, y como esos son símbolos que nos movilizan y nos identifican, pero el proceso histórico está ocurriendo ahora mismo, y el proceso electoral nos permite ser parte de la historia, ¿no? Y entonces tenemos que tomar conciencia de ese rol ciudadano que cumplimos en construir la historia del país. Y eso hay que enseñárselo a los chicos, no diciéndoles como, en este momento, ¿no? Sin grandilocuencia, sino decir, mira, este es un momento bien importante y te vamos a contar lo que está pasando, ¿no? Y el Perú es una democracia, y hablar, yo creo que es importante traer a colación conceptos específicos, ¿no? El Perú es una democracia, y entonces ahí, entre varios, en familia, decir, pero ¿tú sabes qué es democracia o qué entiendes por democracia? Y si sienten que es como muy grande, googlear, ¿no? Y entonces decir, busquemos en Wikipedia. Entonces, promover procesos de investigación junta, colectiva, para allá. Hoy día vamos a hablar de democracia, mañana qué es un partido político, después vamos a ver qué son las elecciones, ¿no? Y ir generando una curiosidad por esta política. Y esta política debe ser entendida no como ese espacio horrendo que han ocupado personas que le han hecho daño al país, sino como el espacio donde todos los peruanos discutimos de los problemas de todos los peruanos, ¿no? Entonces la política como ese espacio donde nos preocupamos por nosotros, por nuestras familias, por nuestras comunidades, pero por los demás, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que yo decía, cuando yo decidí estudiar ciencia política, para mí era eso, era preocuparme por los demás, era preocuparme por otros, ¿no? Y generar procesos de transformación, y yo sí creo que la política permite eso, ¿no? Y entonces, partir de esa caja de herramientas, quizás vamos a llamarle conceptuales, para ir descubriendo lo que la historia del Perú en este momento nos está enseñando, por más difícil que sea, ¿no? Y eso nos permite también, por ejemplo, trabajar temas que tienen que ver con la identidad de los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas elecciones hemos tenido un candidato que era de Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿saben los niños dónde están, cuáles son las regiones del país, ¿no? ¿Saben los niños las características de las regiones, ¿no? Saben los niños, por ejemplo, la diversidad técnica, ¿no? Y él hablaba de un poco también cómo nombramos las cosas. Y yo creo que es bien importante nombrar las cosas como son, con conceptos que nos pueden parecer de adultos, pero que a los niños les va a permitir tener como un lenguaje bien claro, ¿no? Y entonces,
no es la China, no es el Cholo, sino es la candidata Keiko Fujimori, ¿no? El candidato Pedro Castillo. No es, por ejemplo, los de la barba, ¿no? Cuando el FREPAP postulaba, no, es el FREPAP, ¿no? Que ha tenido un líder histórico que es Ezequiel Ataucusi y nos permite también que los niños conozcan de su país, ¿no? Y ellos sientan y sepan el lugar al que pertenecen y la historia de la que forman parte, ¿no? Y creo que eso es bien importante y cada quien irá encontrando las formas también de hablar de eso, ¿no? Yo vengo de una casa, mi padre es historiador, mi madre es arqueóloga, entonces es como, hablamos mucho de ese bagaje, pero cada quien encuentra sus formas y siempre hay un tío que estuvo vinculado a la política o una prima que decidió ser personera en algún momento, ¿no? Entonces, ir trayendo también como filiaciones como más cercanas, ¿no? Y entonces creo que esa preocupación por los demás, por lo otro que trae la política, permite trabajar también un conjunto de habilidades, ¿no? En primer lugar, la capacidad de escucha, ¿no? Y entonces decir, vamos a escuchar, ¿no? Yo creo que es bien importante participar de un proceso electoral, al menos al inicio, escuchando y recopilando información objetiva, ¿no? Desde Transparencia, por ejemplo, trabajamos en un portal que se llamaba votoinformado.pe, donde ustedes podían entrar y... Decide bien, perdón. Me estoy ya confundiendo, pero uno entra, de hecho, sigue el portal, entra a Transparencia, entra a la web de Decide Bien y puede ahí, por ejemplo, comparar planes de gobierno, puede ver perfiles de candidaturas al Congreso y más bien en Voto Informado, que es otra página, también pueden ver los perfiles de los candidatos, está la página del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces también hay recursos que son para adultos, pero que les pueden servir a ustedes para informarse y después conversar con los chicos. Y entonces empezar, no por decirles, mira, esto es blanco-negro, sino decir, mira, he averiguado que A, B y C. ¿Tú qué piensas, no? Y a ver qué piensa el niño, ¿no? Yo tengo una hijastra, suena horrible, ¿no? Pero yo digo que al menos eso me permite a mí decir que es mi hijastra, y entonces se llama Abril, ¿no? Y con ella hablamos bastante de política y le preguntamos, ¿no? Porque ella tiene como ideas bastante claras porque le interesa siempre. Y cuando uno va hablando con ella, los niños tienen mucha conciencia de la justicia, ¿no? O sea, son muy conscientes de qué es justo, qué no es justo, ¿no? Y entonces descubrir un poco cuáles son sus posturas a partir de las lecturas de lo que debe ser el país o cómo sería un país más justo, es bien importante. Y yo nunca, por ejemplo, con Abril nunca le digo, bueno, yo pienso esto, ¿no? Sino le digo, pero ¿tú qué piensas, no? Y entonces vamos llegando en realidad, Abril además es muy lógica, vamos llegando a conclusiones como bien racionales, ¿no? Y entonces a veces ayuda para la emotividad del adulto angustiado que podemos ser, la racionalidad de la infancia, ¿no? Y entonces eso también ustedes se van a sorprender, creo, de tender esos puentes para que los niños mismos desarrollen, a partir de la investigación que hemos hablado, esas opiniones, ¿no? Y creo que aprender a formarse una opinión a partir de la evidencia es bien importante, ¿no? Es otra habilidad que debemos trabajar en la infancia para formar ciudadanos. O sea, es un momento único de formación de ciudadanos y de aprendizaje de la ciudadanía, ¿no? Y entonces ahí hay un conjunto de habilidades, hablábamos de la capacidad de escucha, pero también de la empatía, ¿no? Yo creo que es bien importante en un proceso electoral tratar de entender por qué la gente que vota diferente de uno vota por quién está votando, ¿no? Y entonces hay que preguntarse sobre eso, hay que interrogarse sobre eso, ¿no? Y después la humildad, decir, bueno, yo pienso esto, pero tú qué piensas, ¿no? Y tú qué sabes, ¿no? Y entonces ejercer eso uno mismo. Y creo que ahí también hay que gestionar la diferencia.
O sea, hay en estas elecciones en particular muchos hogares donde los padres mismos no han votado igual, o abuelos y nietos se han peleado mucho, han votado distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esa diferencia? Y tener posturas distintas no quiere decir necesariamente pelearse, ¿no? Pero acá en este proceso sí, Gaby entenderá más de esto, pero tener una postura distinta ha implicado mecharse, ¿no? Y yo creo que no debe ser así, sino debemos dialogar, debemos discutir. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque creo que hemos desdibujado un conjunto de cosas que deben estar bien claras, ¿no? Yo creo que, y me permito aquí decirles como dos, o sea, algunas ideas que creo que hay que contrastar. O sea, la primera es que hay que trabajar en torno a información y evidencia e ideas de fondo y no estereotipos, ¿no? Entonces, no es, decíamos, ¿no? La China, el cholo, sino es la propuesta tal versus la propuesta tal, ¿no? Entonces, discutamos en torno a esas ideas. Luego está la información en contra, ¿no? O para luchar contra la fake news, ¿no? Y creo que ahí Gaby introducía este concepto de otras epidemias, y creo que es bien importante pensar que política debe ir de la mano de salud. O sea, debemos tener una discusión sana en política, ¿no? Y entonces eso pasa por hacerle el pare a la epidemia de la fake news y decir, vamos a combatir esto con información de verdad, y ahí hay muchos recursos que se están generando para cómo verifico las fuentes de información que tengo a la mano, ¿no? Y después, bueno, hablábamos de el diálogo en contra de la violencia, ¿no? Somos un país que ha nacido de la guerra, ¿no? Y que ha nacido de, o sea, este año celebramos 200 años de independencia, pero celebramos batallas, ¿no? Entonces creo que hay que aprender a ser país en paz, ¿no? Y por último, esta idea de tenemos que tener una aspiración colectiva. No se trata solo de lo que yo pienso o de lo que yo necesito, sino que mis preocupaciones se sumen a unas preocupaciones colectivas. Y por eso, y ya para no extenderme más, creo que es bien importante que en las medidas de sus posibilidades tomen ustedes como padres, tomen ustedes mismos acción, ¿no? Pueden formar parte de un colectivo, pueden ser voluntarios de transparencia, ¿no? Pueden ser personeros. También yo saludo mucho, muchas familias y personas han sido personeras en este proceso, y creo que eso es bien importante porque han tomado acción y han participado, y de alguna manera también eso canaliza como la ansiedad, ¿no? Entonces creo que eso nos ayuda a ser ciudadanos responsables y a enseñar el ejercicio de la ciudadanía. Estás muteada. Eso. Genial, muchas gracias, Adriana. Súper, súper claro tu enfoque, y un poco me gusta mucho también mirarlo desde que este es un momento fundamental para mirar lo que viene con cierto optimismo, ¿no? Con cierta posibilidad de decir, esto es una oportunidad, ¿no? Para mirarnos hacia adentro, para mirarnos a nuestro entorno, ¿no? Y como tú bien decías, para pensar en el bien común, ¿no? Para empezar a pensar en que somos una sociedad y que tenemos que construir ese sentido de sociedad, ¿no? De colectivo, ¿no? Y otra cosa importante que tú mencionabas ahora, que justamente con esta polarización de alguna manera también ha empujado a que la gente tome acción, ¿no? Probablemente nos hemos ido a una situación a veces un poco violenta, un poco agresiva, pero aún así es como que me empezó a preocupar, esto sí me atañe, ¿no? Sí, sí es algo que me corresponde tomar acción, preocuparme, hacer algo, ¿no? Entonces, esta puede ser un buen momento justamente para empezar a desarrollarlo, con un enfoque mucho más global del sentido país, no del sentido de lo que me es bueno para mí, ¿no? En mi individualidad,
sino pensar en el colectivo país, ¿no? Y definitivamente las elecciones y este proceso electoral nos ha dado para hablar de muchas cosas, ¿no? Para mirar muchos temas, como tú bien decías, temas de identidad, temas de pertenencia, ¿no? Es una oportunidad histórica, ¿no? Estamos en el bicentenario, o sea, no es poca cosa, este es un momento histórico, ¿no? Y todos somos parte, todos tenemos que ser parte, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho y te agradezco el enfoque, ¿no? Creo que hay mucho que hablar, creo que hay muchas posibilidades también de empezar a reflexionar, como digo, desde la familia. Gaby recordaba estos ejercicios que hacíamos en el juego simbólico en la tarumba de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Y una cosa que yo nunca me voy a olvidar, ¿no? Y ahí creo que dice muy bien cómo los niños capturan la información, ¿no? Es que recuerdo hace unos años que hicimos este juego de las elecciones y jugamos a que habían dos agrupaciones, y hicieron su campaña, hicimos que hagan como lo que los comerciales de la campaña, ¿no? Sus propuestas, qué sé yo, y había un grupo que eran los jueces, ¿no? Y se acercó un alumno y le dijo al juez por atrás, bueno, ¿cómo es? ¿No? Entonces, inmediatamente para nosotros fue, wow, o sea, cómo está inserta en el proceso natural ahora del niño el pensamiento de la corrupción, ¿no? O sea, de preguntarle al juez, ¿cómo hago para ganar? ¿No? O sea, de alguna manera. Y claro, eso fue evidentemente una oportunidad para hablar también con los niños y muchas cosas y conversar y dialogar, pero creo que eso es un claro ejemplo de cómo los niños absorben, ¿no? Lo que está sucediendo, y aunque no nos demos cuenta, ¿no? Absorben y saben identificar muy bien, no solamente el bien y el mal, sino inclusive este tipo de mañas que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, cuando el adulto cree que es Pepe el Vivo, ¿no? O que es el criollito limeño que puede saltarse la regla, ¿no? Hay que pensar que el niño está observando y que el niño también está siendo parte de eso, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante y ahora me hacía acordar perfectamente con lo que estamos conversando hoy día, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy importante también, y ahí lanzo la primera pregunta, y es una pregunta que nos hace el público que nos está viendo, porque hemos hablado de la familia, hemos hablado de la situación, pero los medios de comunicación el día de hoy están teniendo un papel muy importante también, ¿no? Y los niños reciben mucha información desde allí, porque sin querer queriendo está ahí en casa, ¿no? Entonces dice, la pregunta es, ¿cómo explicarle a los niños la forma en la que la televisión presenta las noticias, ¿no? Mi hijo de 5 años me pregunta, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Mientras veía la noticia, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? Bueno, creo que es que es muy complicado esto, ¿no? Miren, yo lo voy a plasmar en un ejemplo muy simple. Como madre o como padre, elijo qué consumo y elijo también qué alimentos van a consumir mis hijos. Entonces, tengo que saber qué información va a impactar, porque sí, es verdad que la televisión y los periodistas están jugando un papel importantísimo, pero comprendamos que hay procesos, etapas, y que nuestros niños niños y niñas ven lo claro y lo oscuro, bueno o malo, y con lo bueno me quiero identificar. De ahí que es importante, una vez que padres de familia estamos conscientes, que esto es una oportunidad también para educar en ciudadanía y para también filtrar, importante. No enseñarle lo que yo estoy de acuerdo o lo que yo creo, sino explicarle los tonos, explicarle esto que hablamos de la verdad, que también es muy sutil en las familias, ¿no? Porque lo que yo creo es la verdad. Pero aquí es una oportunidad para contemplar que hay personas que piensan distinto y que es así el país y que sobre todo nuestro país tiene una multipluralidad
Y en ese sentido también muchas personas con sus opiniones y sus pensamientos. ¿Cómo filtrar? Primeramente, eh, adecuar la noticia que tu hijo o tu hija va a ver y dar también espacios de explicaciones a un nivel de lenguaje con palabras correctas, ningún comentario en contra de la identidad de la persona que habla o que representa. Esto es a lo que yo me refería con el ejemplo de que estamos distorsionando y colaborando en ir distorsionando lo que es la política, y muchos personajes se han encargado también de empobrecer la imagen del político y de la política en sí. Entonces, si nosotros empezamos a tener un enfoque bastante estructurado y una estrategia para poder educar a nuestros niños dentro de un marco de respeto, ya los estamos preparando para la ciudadanía. Me estoy yendo ya, pero la pregunta es específica. ¿Cómo le explico? ¿Qué hago? ¿Cómo le explico la noticia? Primeramente, antes de explicarle, tú tienes que saber consciente qué cosa va a ver tu hijo o tu hija. Si fuese una película porno, estoy segura que tú no se lo mostrarías ni lo prendes en el momento en que tu hijo o tu hija está. En ese sentido, hay edades que hay que respetar. 3 años sienten más que entienden. 5 años como que entienden un poco más, pero no hay un pensamiento abstracto ni un razonamiento. 7 y 8 ya hay la capacidad de poder entender ya desde un pensamiento abstracto, al punto además, mira, el ejemplo que comentaste ayer de este niño que quiso coimear al juez, sí me acuerdo, ¿no? El escándalo, ¿no? De lo que había hecho. ¿Cómo estas sutilezas se hacen parte del juego político? Y las hemos naturalizado como cultura y como sociedad. Está en todo. La trampa y la mentira es parte del juego. Eso es lo que se vende en política, en todo. En el juego incluso, en el fútbol. Ya, lo dije. Hay un antivalor sutil, encubierto, que está por debajo de la piel y que nuestros niños y niñas están naturalizando. Hoy 3, 4, 5, 7, mañana 20, 30. Así que si nosotros proyectamos, tenemos que ser conscientes que nosotros hoy como ciudadanos estamos ejerciendo un poder. Estamos actuando y estamos también comunicando no verbalmente que, ¿no? Insultos, calificaciones, descalificaciones. Entonces, mi pregunta, se voló la respuesta, ¿no? Pero es más allá, le contestaría a esta mamá o papá, es más allá de cómo le explico, ¿no? Primero siéntate a pensar, porque esta es una gran oportunidad. Y la gran oportunidad, la mejor forma de usarla es de la mejor manera. Y para eso hay que pensar. Adriana, ¿tú quieres comentar algo? Sí, para complementar lo que ha dicho Gaby, que yo creo que está bien claro, yo creo que un poco en esta línea de cómo hay que identificar en el rol de los medios, cómo se ubican con respecto a la información verdadera y la información falsa que se comparte, ¿no? Y ahí cada hogar decide como qué información consumir. Pero el día del temblor, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo veo, digamos, distintos canales, pero ese día estaba viendo RPP y estaba Jaime Chincha y llama a esta niña, Almendrita, creo que es, y Almendrita nos deslumbró a todos, ¿no? Y entonces se sabía como el eslogan del programa de Jaime Chincha, estaba muy enterada del acontecer político, ¿no? Y yo creo que Almendrita representa esa curiosidad de los niños por aprender más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el programa de Jaime Chincha, si sus hijos ya son un poco mayores y no se acuestan antes de las 9, es un programa que nosotros en casa
consideramos que es bien pertinente para los niños porque intenta ser objetivo, pero además el conductor es bien gestual, ¿no? Y entonces como tiene un lenguaje no verbal que complementa todas las ideas, los niños como que se enganchan ahí, ¿no? Entonces, ese es un programa que, por ejemplo, podría ser una actividad en familia, ¿no? Yo digo ese programa, pero también, por ejemplo, Juliana en el 9, ¿no? Es otro programa que como tienen ese lenguaje más histriónico, ¿no? Franco, también les doy sugerencias, pero si ustedes ven ahí otros, quizás encontrar ese momento donde toda la familia se informa, como dice Gaby, como comenta y da su opinión, y ahí puede ser una buena manera de ejercer, ¿no? Su capacidad argumentativa, que es una cosa que después nosotros los profesores universitarios exigimos, ¿no? O sea, cómo argumentas tal o cual postura a partir de tal o cual información, ¿no? Entonces, ese ejercicio creo que es chévere y después sorprende, ¿no? O sea, la Almendrita que tenía como todo o sea, era fan del programa, ¿no? Entonces creo que ahí hay situaciones que basta con generarlas para que en realidad nos sorprendamos todos, ¿no? Qué maravilla. Sí, 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 la vi también. Además, hablaba con mucha facilidad, ¿no? Era Era increíble. increíble, sí, era como, bueno, yo acá voy a co-conducir, ¿no? Era casi como que la co-conductora del programa, ¿no? Y también se pueden generar, por ejemplo, yo me acuerdo de chica, pero también he visto otros niños que juegan a las noticias, ¿no? Entonces, generar como un espacio, por ejemplo, donde los chicos podrían hacer el noticiero informativo de la casa, o hacen un periódico, ¿no? Conozco amigos que la experiencia es más sofisticada, que hicieron una asamblea constituyente en su casa, ¿no? Ahora que estamos hablando del momento constituyente, y redactaron la constitución de los niños en la casa. Entonces ya, eso es como, no sé si hay hijos de abogados que nos escuchan, o de politólogos, o en fin, también puede ser de cualquier ciudadano, ¿no? Pero digamos, hay juegos, y que creo que el ejemplo del juego de las elecciones en la tarumba es bien relevante. Hay juegos que pueden asociarse a la vida en colectividad, ¿no? Y también creo que el humor también es una manera como muy sana de tratar el tema, ¿no? Y yo siempre me pregunto qué sería el Perú sin los chistosos, por ejemplo, ¿no? O sin, en fin, un conjunto de otras personas que han ayudado a abordar estos temas con humor. Y nosotros tenemos, como decimos, la chispa, ¿no? Entonces también hay otras maneras de llegar como a ver la desgracia, pues, ¿no? Como muchos la ven, ¿no? Y creo que ahí hay que generar ese espíritu también de resiliencia colectiva, porque sí estamos en un momento crítico que nos plantea muchos desafíos, y tenemos que, como parte de nuestro ejercicio ciudadano, aprender a ser resilientes también. Totalmente. Y súper importante, porque creo que una de las cosas que es un desafío para la educación peruana es cómo desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Que definitivamente colaboraría también para estos momentos difíciles de tanta confrontación, de un poco tener la capacidad de escuchar al otro, ¿no? Que es de pronto una de las cosas que más se nos complica y se nos hacen más difíciles, ¿no? Y una pregunta tengo es, ¿cómo hacer para sobrevivir en una familia? De repente no la familia nuclear, papá, hijos, pero ya cuando uno extiende pues a los tíos, a los primos, en donde muchas veces hay opiniones políticas distintas, ¿no? ¿Cómo distinguir el afecto familiar de estos momentos en donde, caray, este piensa de esta manera y yo no estoy de acuerdo, pero en donde descalificamos al otro lado, ¿no? No es que nos quedamos con bueno, no está de acuerdo conmigo, bueno, pero seguimos siendo familia, ¿no? No, nosotros nos lanzamos muchas veces a descalificar inmediatamente, y creo que eso es también algo que los niños perciben, ¿no? Cuando un adulto descalifica al primo, al tío, y el niño lo está mirando, lo está escuchando, ¿no? De pronto ese respeto que tenía que tener o que tiene que tener con ese otro adulto empieza a desdibujarse, porque hay este momento en donde nos hemos permitido
descalificar al otro, ¿no? Y tratarlo de cualquier manera, ¿no? Seguramente. ¿Qué piensan que debemos hacer en esos casos? Bueno, siguiendo el orden, bueno, yo propondría reivindicar el espacio del niño y de la niña. O sea, yo recuerdo que antes se tenía mucho cuidado de las conversaciones que se propiciaban cuando había niños presentes. Y en ese sentido digo, ¿no? Nos hemos perdido en lo que está pasando y se moviliza en nuestras emociones violencia. Y cuando estamos proponiendo nuestras ideas con nuestras emociones, el metalenguaje que se propone es precisamente la violencia. Sí, acordamos como familia que es importante la gradualidad, que es importante la gestión de las emociones como parte del aprendizaje. No solamente con respecto a explicarle lo que está pasando ahora en el país, sino que como adultos también estamos evidenciando qué tanta capacidad tenemos o mostramos para gestionar nuestras propias emociones. Y si estamos con niños que estamos formando en la primera infancia, entre 3, 5, 7 y luego más adelante, y pretendemos que ellos tengan tolerancia a la frustración, pretendamos que puedan gestionar sus emociones, somos nosotros los que los contenemos, aquellos que tenemos que brindar imagen. Por lo tanto, regreso al principio. Somos los gestores, los jefes de familia, los gestores de la educación y aquellos que trasladamos cultura. Si aterrizamos los conceptos de política, y no solamente por lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, que utilice un lenguaje respetuoso y que no denigre la identidad de la persona de quien hablo o a quien acabo de escuchar, entonces yo estoy dando un lenguaje, estoy dando una imagen y estoy generando un aprendizaje de correctitud. Y eso es ciudadanía. Entonces, no veamos las cosas, digamos, en el momento, como le explico solamente la noticia, porque eso es importante, pero no te estás perdiendo del enfoque. Esto que está ocurriendo tiene que ser una alerta para ti, porque estás educando futuros ciudadanos. Ya existen deformaciones, tú mismo eres deforme. O sea, es verdad, estamos distorsionados. ¿Cómo entonces encuentro un canal para no seguir trasladando esta información disfuncional que todos nosotros vivimos como país? Por ejemplo, no tenemos una cultura de bien común, no tenemos una cultura de respeto por la infancia. Y eso es política, eso es gestión pública, un importante planteamiento para. Entonces, en nuestra pequeña comunidad, en nuestra microcomunidad, defender el espacio de la infancia, el respetar el clima de no violencia y de la gradualidad de la información, entonces para mí es un principio básico que implica las bases de una ciudadanía. Entonces, voy a generar una sociedad pensada o impensada. Pues si no proyecto, entonces lo que crezca será. Entonces va por ahí mi pensamiento, digamos, hacia los papás, de ser conscientes que quienes están presentes y que no todas las edades van a comprender igual. Gradualidad y cualquier evento en la familia es importante si lo veo desde un marco de ciudadanía. Adri. Bueno, ahí
yo quisiera compartir un poco las herramientas que nos dan las ciencias sociales, ¿no? Y creo que son bien importantes en el sentido que debemos concebirnos como integrantes de un colectivo, ¿no? Y nosotros somos una parte, así como otros también, ¿no? Entonces tenemos que partir de y trabajar en nosotros la idea que mi opinión es igual de válida que la de cualquier otro individuo, ¿no? Y eso ya en sí es un tareón, ¿no? O sea, lo hemos visto desde niños, gente que considera que por A, B, C razón su opinión es más válida que la de otros. Y a partir de esa idea digamos, de la igualdad, ¿no? Que es fundamental para el ejercicio ciudadano, creo que es bien importante trabajar esto de entender un poco, en salud pública hay un concepto que se llama los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que son cuáles son las variables que afectan el estado de salud de una persona, ¿no? Entonces, el tipo de hogar donde vive, el tipo de alimentación que tiene, el ritmo de vida que tiene, los antecedentes familiares y tal. Pero yo creo que también hay como los determinantes sociales de la política, ¿no? Que es, ¿por qué uno tiene una postura política determinada en un momento determinado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora había ciertas posturas donde se decía, no, lo que pasa es que tal persona tiene mucho miedo porque tiene muchas propiedades, ¿no? O tal persona, como no tiene nada que perder, entonces quiere cambiarlo todo, ¿no? Esas son cosas que hemos escuchado a lo largo de la campaña, ¿no? Y nosotros a nivel individual, y yo sí creo que este es un trabajo personal de casi que de compasión, ¿no? Que es o sea, compasión viene de cum pato, ¿no? Sufrir con, o sea, como ciudadanos peruanos nos toca sufrir con todos los ciudadanos peruanos la política, ¿no? Entonces, por eso, no es que, y además la segunda vuelta nos ha puesto en una situación extrema porque los candidatos no llegaban ni al 20%, ¿no? En primera vuelta, entonces no es que ha sido como un respaldo masivo, no, sino que ha tocado escoger entre personas que no, o opciones que no tenían un respaldo masivo al inicio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tratar de decir, bueno, ¿no? Efectivamente, tal persona es alguien que ha trabajado mucho para tener propiedades y le preocupa porque el futuro de su empresa está en juego, o el futuro de su inversión, o la jubilación, o sus nietos, ¿no? Y reconocerse en la otra persona y decir, bueno, yo respeto, no comparto, pero entiendo, ¿no? Y entender no necesita, no es sinónimo de justificar, ¿no? Es decir, entiendo, ¿no? Entiendo eso y a partir de ahí puedo respetar, ¿no? O también, ¿no? Lo otro es, bueno, tal persona viene, es docente, ¿no? De una institución pública, ha vivido o se ve reconocido en tal candidato, entonces entiendo, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, como decía, ¿no? Decían ustedes, el amor pasa por ese entender, ¿no? Decir como, y es un ejercicio, o sea, a veces, por ejemplo, ahora ya no hay almuerzos familiares, pero a veces era como sentarse en el almuerzo y tener como un momento así de meditación de ya. Este tío lee Expreso o este tío lee Diario 1, ¿no? Y decir, ya, entonces por eso esta es la información que tiene. ¿Y por qué lee eso? Bueno, porque en su juventud fue tal o cual, ¿no? O porque su miedo es tal o cual. Entonces, decir, ya, ¿no? Entender. Y a partir de eso, tender puentes al diálogo y decir, mira, yo respeto y además entiendo tu postura, entiendo tu preocupación, pero a mí me parece que A, B y C son cosas bien importantes y por eso yo apoyo esta propuesta. Pero por eso es bien difícil porque tenemos que pasar del estereotipo a defender ideas y para defender ideas es más trabajoso porque hay que informarse, ¿no? Y entonces, claro,
nosotros pasamos informándonos con memes, ¿no? O con puro sticker, ¿no? Yera y yo tenemos un saludo para los amigos de nuestro grupo de stickers y memes, que muy saludable, el debate ha sido también bien saludable porque no hemos, ¿no?, entrado en materia, pero ahí con humor se ha acompañado. Pero claro, informarse con un meme no es lo mismo que entrar a una noticia y pasar 3 minutos leyendo la noticia, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar que hay una inversión en información que hay que hacer para eso, ejercer ciudadanía desde las ideas y no solo desde los estereotipos, ¿no? Sí, genial. Y ahí me hacen también ustedes reflexionar algo muy importante, ¿no? Y es que el niño no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo de la sociedad, ¿no? Él está en actividad, él piensa, él reflexiona también, es parte de ese colectivo, Perú, que hablamos como también de la comunidad más pequeña, si es que hablamos del entorno familiar. Entonces, ejercitar estos espacios de diálogo, de escucha, de tolerancia, desde muy pequeños va a contribuir a que más grandes también estos niños, que cuando sean adultos, tengan esta capacidad de tolerancia, de escucha, de respeto, mucho más desarrollada, ¿no? Y definitivamente empieza desde la infancia y tiene que empezar con aquellos elementos y con aquellas temáticas que los niños, como bien hablaba Gaby del filtro, ¿no?, tienen la capacidad de escuchar, mirar, opinar, etcétera, ¿no? Y otra cosa importante, cuando Adriana hablaba hace unas cuantas preguntas del tema de la participación, por ejemplo, ¿no? Hoy no estamos en la escuela, los niños lamentablemente no estamos en la escuela presencial, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era chica, evidentemente que habían estos ejercicios de las elecciones para el consejo estudiantil o ese tipo de cosas. Son ejercicios que ejercitan la democracia, que dan oportunidad para ciertos conceptos, ¿no?, que lamentablemente, claro, en este proceso electoral tan importante en medio del bicentenario, lamentablemente hemos perdido de alguna manera, ¿no?, ese otro tipo de confrontación fuera del entorno familiar. Pero creo que también dentro de esta reflexión que habla Adriana de lo importante que es informarse, ¿no? También hay la posibilidad de que los niños tengan una participación. Por ejemplo, en algunos distritos existen el Consejo de los Niños, ¿no?, que me parece súper valioso, ¿no?, porque es un ejercicio ciudadano de participación, de involucrarse con lo que pasa en tu entorno, en tu comunidad, con temáticas que los niños pueden tener la capacidad de decidir, opinar, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ese es un ejercicio, por ejemplo, que los papás podrían mirar y investigar un poco de qué trata, cuáles son los temas que tratan, porque creo que son cosas que se pueden conversar con los niños, ¿no? También están estos otros espacios como los corresponsales escolares, por ejemplo, ¿no?, que también ya para más adolescentes, pero son oportunidades para informarse, ¿no?, de otra manera, ¿no?, ir a las fuentes, ¿no? Cuando Adriana hablaba de jugar de pronto en la casa, hacer la constituyente o hacer las noticias, ¿no? ¿Qué pasa pues si un niño hace una entrevista a un familiar o a otro, ¿no?, haciéndole preguntas, ¿no? Entonces sería súper rico, súper interesante, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a traer también a la familia y a darnos cuenta que es parte de la formación que como padres de familia nos corresponde con nuestros niños, es también a la formación ciudadana, ¿no? O sea, y ciudadana no solo, porque todo de alguna manera es ciudadanía, ¿no? Pero no solamente de los valores, de la bondad, de la, no sé, ¿no?, de la honestidad, etcétera, sino también cuando estamos hablando ya de temas que tienen que ver con ciudadanía, con el ejercicio de la democracia, de la ciudadanía, también es parte de la formación, ¿no?, del pensamiento, de la reflexión, de la tolerancia, o sea, todo eso es parte también de la reflexión y me parece que es súper importante porque si lo empezamos desde más pequeños, va a ser más fácil desarrollarlo. Y además, creo que es importante porque
lamentablemente, como bien decía Gaby, estamos generando otra pandemia que va a ser justamente la salud emocional del peruano, ¿no? Y la salud emocional del niño peruano en un futuro. O sea, sí creo que va a haber un impacto, ¿no? Dentro de unos años de toda esta crisis que estamos viviendo. Entonces, como familia tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que estar preparados para ese momento, o empezar por lo menos a reflexionarlo para tener las herramientas para poder reaccionar a tiempo y para poder resolver los problemas que se presenten, ¿no? Y ahí, Yera, yo creo que es bien importante con la vida virtual, eh, cada vez más formamos parte de grupos que piensan como nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo pienso en los niños y en el hecho que, por ejemplo, les aburre la clase, plin, me bajan el volumen, ¿no? O te aburre lo que ves en la tele, apagas la tele. O no te gusta tal contenido, ¿no? Pasas de contenido. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos ciudadanos que de pronto tengan que confrontarse en la vida real con gente que no piensa como ellos, ¿no? O qué pasa con nosotros como papás cuando entramos a chats o nos vemos enfrentados a contextos donde solo la gente piensa como nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos espacios donde generamos diversidad, donde generamos tolerancia, donde, como decíamos, gestionamos la diferencia, ¿no? Y creo que eso es bien riesgoso y hay que tener, creo que, muy presente esto de no convertirnos en una sociedad compartimentada, ¿no? Donde no conozcamos lo que no es parecido a uno, ¿no? Y entonces por eso las elecciones siempre son un momento de que a veces la prensa narra como la sorpresa de la candidatura tal, o, ¿no? O algo así como el despertar de no sé qué. No, y esas cosas siempre han estado ahí, pero no las hemos visto, no nos hemos acercado, ¿no? Entonces hay que tener, creo que ahí bien presente, y por eso espacios como la Tarumba creo que aportan tanto en la formación, porque es eso, son chicos o espacios donde hay, digamos, algún tipo de diversidad y nos confronta a tener una experiencia compartida, también viviéndola de nuestras diferencias, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí una invitación a los papás a buscar experiencias para sus hijos en donde haya esa diversidad, ¿no? Como bien tú decías, nosotros en los talleres de la Tarumba no solamente tenemos profesores que vienen de distintos entornos, de distintos orígenes étnicos o historias culturales, ¿no? También de distintos colegios, ¿no? Hay niños que están becados, semi-becados, o sea, hay de todo, ¿no? Y te da esa oportunidad de confrontar con el otro. Entonces, es súper importante llevar a nuestros niños a esos espacios, ¿no? En el parque, en alguna taller o actividad, en la escuela, o sea, tener la oportunidad de darnos cuenta que el Perú es diverso, ¿no? Es muy importante, y mientras más pequeños lo ejercitamos, va a ser más fácil después la convivencia, ¿no? Porque hacia eso debemos apuntar, ¿no? Y de repente también dar una idea práctica muy concreta, aterrizar, digamos, en lo más básico con ejemplos, ¿no? Me gustó mucho la idea de Adriana cuando mencionó el juego familiar de la Asamblea Constituyente. No todas las familias somos tan elaborados, no todas las familias manejamos conceptos ni tenemos niveles de compromiso, de conciencia. O sea, en realidad no necesariamente tiene que ser, qué bonito sí, ¿no? Implica que si a los 7 están haciendo ese juego, imagínate en la adolescencia y en la veintena, ¿no? ¿Qué ciudadanos? Pero nuestro territorio, la casa, es un espacio compartido y hay un escenario de convivencia. Y dentro de este marco también hay el bien común. Existe el compromiso, existe la responsabilidad, existe la colaboración, existe la comunicación asertiva. Entonces, eso es ciudadanía.
en lo más básico. Yo, escuchando a Adriana, me recordé un, un evento que gracias a la Tarumba tuve la oportunidad de ir sobre cómo desarrollar ciudadanía en la primera infancia. Y era pues un video, bueno, en todo el evento, ¿no? Era un video donde una maestra de clases de niños de 4 años se sentaban en círculo y la maestra planteaba un problema y les decía, chicos, se cayó un tronco del árbol y se cayó un nido. ¿Qué hacemos? Y comenzaron a generar las ideas. Yo me llevo al pajarito a mi casa, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Y su mamá? ¿Y cómo le hacemos su casa? ¿No? Y en conjunto, en sus opiniones y en sus escuchas, consiguieron construir, obvio, el adulto, segurizando también los espacios de escucha y de poder hablar. Y me recordaste esto, Adriana, con tu ejemplo, y es una idea muy, muy concreta, muy básica, que pueden intervenir la abuela, el tío, la prima, el hijo adolescente, con cosas del hogar, ¿no? Se están comiendo el yogur y me dejan sin yogur, ¿no? Pongámosles nombre a los plátanos. Pero ¿por qué voy a ponerle nombre a los plátanos? Tú deberías de saber que, deberías de preguntar, ¿no? Yo no sé cómo hizo mi madre, pero yo recuerdo que yo decía, mamá, ¿ya comieron mis hermanos plátanos? O sea, me has hecho recordar esto del juego, ¿no? Que mencionabas, Adriana. Eso es ciudadanía. Cosas muy simples. Considerar al otro ya desde algo muy específico y concreto, que es el lenguaje de la infancia. Cuando creces en un escenario así, cuando se valida eso concreto e importante que te vincula con el otro, vas generando una conciencia del espacio y de tu sentido profundo del respeto, y que implica también a las ideas, que implica el nombre, que implica al color, a la forma, a sus elecciones, a sus gustos, ¿no? Entonces vamos creciendo y vamos elaborando. No nos perdamos, o sea, la política no termina en una época electoral. Y creo que habríamos, entonces, de repente, Adriana, tú nos puedes decir, ¿qué es política? ¿No? Decirles a los padres de este espacio, ¿qué es política? ¿No? Porque cuando decimos qué es política, ¿cuál es la imagen mental que viene a tu mente? El Congreso, la banda presidencial, ¿cuáles son las imágenes? ¿No? Pero es mucho más intenso, mucho más profundo que ese ejercicio específico. Sí, solo para cerrar, porque si no nos vamos a quedar acá conversando un montón, porque acá nos queremos mucho y nos tenemos mucha confianza, entonces podemos seguir de largo. Sí, solo para retomar esa idea que decía al inicio, para mí la política, la definición más bonita de política es eso, ¿no? Es ese espacio donde se debaten los asuntos de todos, ¿no? Y por todos, ¿no? Y entonces después viene la diferencia entre política y régimen político. El régimen político es cuál es el sistema que los ciudadanos han definido para tomar decisiones en política, ¿no? Y entonces el régimen puede ser democrático, y dentro del régimen democrático está, por ejemplo, la democracia representativa, ¿no? Que es los ciudadanos escogen a representantes que toman decisiones por uno, ¿no? Entonces, ese es Y ahí estás haciendo el paralelo, pues, de los papás, ¿no? Los hijos, del escenario. Claro, y ahí hay en realidad otro concepto importante que es el poder, ¿no? Y entonces el poder, hay una definición que es bien fascinante, que es el poder es cuando A le dice a B que haga algo y B lo hace, ¿no? Ese es el poder. Entonces el poder es
del padre a una madre, pero también el hijo le puede decir a los papás, o los maestros a los chicos, o el hermano mayor al menor, ¿no? Entonces, cotidianamente hay una gestión del poder que se hace en un espacio político donde no necesariamente está claro cuál es el régimen, ¿no? Y creo que por eso a veces las gestiones domésticas son tan complicadas, porque como no es un régimen necesariamente autoritario, ¿no? Donde el padre dice, o la madre dice permanentemente qué hay que hacer, sino que como en su colectivo, los hijos también se sienten parte, pero tampoco es una cosa colectivista, ¿no? Entonces, ahí hay que ir definiendo y negociando diariamente la jerarquía, la gestión del poder, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es una unidad compleja del hogar, ¿no? Pero creo que ahí lo que hay que hacer es eso, establecer reglas, ¿no? Que es lo principal en un régimen democrático, establecer reglas, respetar las instituciones, ¿no? El padre, la madre, los hijos son instituciones, ¿no? Y ir encontrando, como ya le ha dicho Gaby, como le he dicho ayer, espacios de encuentro, ¿no? Creo que lo más difícil es no dialogar, ¿no? Y entonces, poder hablar, poder sentirse en confianza, pero también creo que es bien importante eso de pensar al momento de criar en el desarrollo de habilidades, ¿no? Y cuáles son las habilidades que queremos que nuestros hijos tengan, o si no lo habíamos pensado, cuáles son las cosas que esta elección nos ha enseñado, que no quiero en las que mi hijo se convierta, para desde ya ir trabajando con él esas cosas que yo identifico que no son las que quiero que los ciudadanos del Perú tengan, ¿no? Para mí, por ejemplo, una cosa muy difícil, creo que todos lo hemos vivido un poco así, ha sido el racismo, ¿no? Y eso creo que es una cosa que hay que seguir trabajando y discutiendo, y decir, bueno, hay racismo, ¿no? Tampoco negarlo, ¿no? Hay racismo, conversemos, enfrentémoslo, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, chicas, Gaby y Adriana. Súper interesante la conversa. Efectivamente nos podríamos quedar horas acá charlando, pero les agradezco. Creo que el enfoque que están dando ayuda mucho a las familias a canalizar estos momentos difíciles, ¿no? Y lo más importante, como siempre, es definitivamente estamos aquí para cuidar las emociones de nuestros niños, para cuidar el futuro y su salud emocional, mental, que es fundamental, ¿no? Qué importante segurizarlos, ¿no? Hacer que sus identidades se fortalezcan, ¿no? Y reconocernos como peruanos en diversidad, ¿no? Creo que empezando por ahí, evidentemente, el racismo y todas estas cosas negativas que están surgiendo y que existen en el país, vamos a empezar a encontrar la manera de canalizarlas y de resolverlas, ¿no? Nos queda un desafío muy grande por delante, pero hay que ser optimistas, ¿no? Y sobre todo creo que nosotras y la Tarumba y seguramente las personas que nos siguen, que queremos al Perú y que creemos en el Perú, encontraremos la manera pues de ir solucionándolo y encontrando un futuro mejor. Así que una vez más, muchísimas gracias, chicas. Gracias a todos los que nos han seguido, a los que se han conectado para ver este programa. Y nada, hasta la próxima. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo, saludos, se cuidan. Chao, chao.